Para hoy día, la idea es hacer un conversatorio sobre hemorragia y cómo actuar frente a ella. Como siempre, haré una parte introductoria a lo que es el tema específico, que es la hemorragia, para pasar a tratar de ver o a tratar de dar la mejor manera de cómo actuar frente a una hemorragia. Hay que primero definir de qué se trata una hemorragia. No hay que suponer algún tipo de sangrado sencillo, superficial, que puede ser una laceración simple, a una verdadera hemorragia, una pérdida de contenido vascular, de contenido sanguíneo. Eso es lo que primero hay que diferenciar. Y siendo la salida de sangre de cualquier sistema circulatorio, de cualquier parte, vamos a llamar una hemorragia. No solamente lo que se pierde en el exterior es una hemorragia, porque internamente también puede haber pérdida del tejido sanguíneo y también debe considerarse una hemorragia. Llamamos nosotros hemorragia interna. Hay una clasificación simple donde nosotros podemos entender una clasificación de hemorragias para actuar frente a ellas. No es lo mismo actuar, por ejemplo, a una hemorragia externa que interna, es diferente. La manera de actuar va a ser distinta. Estas que ya les he mencionado se suma a una hemorragia por orificios naturales, por ejemplo, hemorragia cavidad nasal, hemorragia de mucosa oral, óptica, por ejemplo, de las mucosas generalmente. ¿De dónde viene el sangrado? Puede ser una hemorragia arterial, una hemorragia venosa o una hemorragia capilar. Es simple de reconocer. La más peligrosa es esta, que es la hemorragia arterial. Estos dos vasos sanguíneos son los importantes en el cuerpo, de tal manera de que este es un poco más profundo y este es un poco más superficial. Me voy a dar cuenta si alguna vez ya he tenido la noción de tener este tipo de conversación. Se dice que las sangres son de diferentes tipos, no lo van a poder diferenciar. En realidad, a una salida de sangre que ustedes vean, no va a ser fácil saber que esta coloración es del sangrado arterial, que esta coloración es del sangrado venoso. No es así de fácil. Prácticamente el sangrado es el mismo, la evacuación. Pero hay un detalle: el sangrado arterial es mucho más profuso, yo lo voy a ver con mucha más fuerza, porque en la arteria, aquí en la arteria, hay mucho mayor presión que en la vena. Ahí sí me voy a poder dar cuenta. Si la sangre está saliendo, imaginen, ustedes han visto más o menos cómo se riega un campo de gras, esa salida con fuerza, con presión, debo imaginar que hay una arteria comprometida. En cambio, si veo un sangrado, imaginemos ahora ya no el regado de ese gras con aspersión, sino con una manguerita que está ahí en el piso y el agua está evacuando, más o menos así es un sangrado venoso. En cambio, un sangrado en los capilares es simple. Ustedes han visto una contusión, un golpe que se vuelve la zona edematizada, o sea, se hincha y cambia de color rápidamente. A eso se está refiriendo como un sangrado tipo capilar. Hay una clasificación, y esto es importante que ustedes tengan noción, tengan idea, conozcan la sangre, una hemorragia por gravedad. La gravedad, ¿de qué depende específicamente? De la velocidad de la pérdida. Si regresamos acá, esta velocidad es mayor que esta de acá, por lo tanto, un sangrado arterial, como les decía, es mucho más peligroso que el venoso, porque esto es mucho más rápido. 2. Volemia de pérdida, o sea, volumen perdido. Es diferente que yo pierda en casa, de repente alguien en cocina, hay un corte por un objeto cortante, un cuchillo de repente, y esas cantidades, a diferencia, por ejemplo, de la pérdida por arma de fuego. Un proyectil por arma de fuego te hace perder mucha mayor cantidad de sangre. La volemia es importante, la cantidad de sangre que se pierde es importante para la gravedad.
otros factores asociados. Al referir a otros factores asociados, yo tengo que ver, si yo me pongo a imaginar, ¿en quién cree que sea más comprometido en la hemorragia? ¿En una persona adulta, como la mayoría de nosotros que estamos acá? ¿O en un pequeñito, en un niño de 2 o 3 años? Se compromete más en él. ¿O en un anciano de 80 años? Se compromete más en él. Y si es que quizá por ahí sabemos de que la persona, imaginemos que sea una persona que tiene un factor o problemas con la coagulación sanguínea, mucho más riesgoso, o que sea de repente una persona que ya tenga su anemia, que sea anémico, mucho más riesgoso. O sea, ya a pesar de la anemia, más pérdida de sangre, mucho más compromiso. Estos pasos que ustedes ven acá es el resumen que creo yo entender, es de mucha más importancia. Eso es lo que todos debemos de hacer de forma inmediata ante un sangrado, el más mínimo que parece. En las láminas anteriores, por ejemplo, esto que es un accidente domiciliario, a pesar de que el sangrado es mínimo, a pesar de que el sangrado de repente no está comprometiendo un paso importante, yo ya debo de hacer, por ejemplo, presión directa. Inmediatamente, presión directa. De la zona, con algún objeto, vale decir un objeto de algodón o un objeto telar, puedo hacer la presión directa. Elevación, o sea, si el gráfico que les muestro anteriormente es en el dedo de la mano y estoy perdiendo sangre, es preferible que yo eleve el miembro superior para que la sangre no se siga llevando conforme a la gravedad y se siga perdiendo. En lugar de tener la mano colgante, es preferible que yo levante la mano, por querer poner ese ejemplo. Presión directa sobre la arteria. Si puedo diferenciar que ese sangrado es muy profuso, como el ejemplo que les di de arterial y venoso, es inmediatamente buscar a la arteria, presionarla. Pero les digo algo, es bastante complicado ubicar un vaso arterial. ¿Por qué? Simple. Ustedes conocen, me imagino, vamos a imaginarnos este cordón. Si yo este cordón lo corto, los extremos van a quedar cerca. Yo lo corto en el piso y los extremos están cerca. Pero ¿qué pasaría si yo corto un elástico? ¿Conocen un elástico? Lo corto. ¿Los extremos que he cortado van a quedar cerca? No, los extremos se van a jalar hacia uno de los dos lados. Por lo tanto, va a ser difícil que yo ubique. Por lo tanto, y es por eso es que tal vez en algún momento ustedes hayan visto a la emergencia llegar pacientes con un corte profundo y amarrados a un extremo. Se los han amarrado, les han metido presión con tal de buscar una arteria. Sin embargo, yendo a lo específico, este procedimiento que se llama torniquete, o sea, anular el paso de sangre, solamente debe de hacerse en casos de amputación, en casos que haya pérdida de la estructura. Si no es así, si la estructura no se ha perdido, no debo de realizar torniquete. Y es sencillo, porque si yo hago torniquete, si yo hago anulación, imagínense, donde está mi reloj, por un sangrado de primer dedo, me corto el primer dedo, está sangrando, donde está el reloj, le presiono un torniquete. ¿Ustedes creen que solamente se suprimiría el sangrado del primer dedo? Le suprimirían también el sangrado a toda la mano, ¿cierto? ¿Qué comprometería? Que el resto de tejidos disminuya su oxigenación, ya que la sangre va directamente a nutrir de oxígeno a los tejidos. Así que tengan bastante cuidado a yo querer realizar esto. Yo trabajo en un hospital del Ministerio de Salud donde se ve muchísimo esto, ¿no? Llegó una persona que lo traían cargando y a nivel de muslo, rodilla, tenía, sin mentirles, unos
4 más o menos, 4 BBDs, ropa, 4 tenían ajustados. Y obviamente ya la sangre, pues, como había manchado todo, yo me imaginé una herida inmensa, una herida muy grande. Es por eso que lo habían anulado tanto. Cuando iba quitando el DVD, quitando otro DVD, saqué 3 y 4, el otro creo que era una tela. No, se había caído de rodillas el señor, y abajo me parece que había habido un clavo, y el clavo obviamente había tenido cierta profundidad y le había perforado un vasito más profundo, y eso era lo que salía. Lo que pasa es que como la sangre rápidamente invade y mancha todo, habían querido conveniente hacerle el torniquete, y es muy peligroso. Y ahí nomás se le pregunta al paciente, ¿cómo siente la pierna? Adormecida, refiere así, ¿no? O sea, ya quitándole la sensibilidad, dándole anestesia al miembro inferior. Peligroso, muy peligroso. Bastó únicamente de ubicar el punto. ¿Dónde se cayó? En un clavo. El clavo hace un punto. Vamos a tapar el punto. Hacer presión directa, nada más, sencillo. Y que se siente, ¿Para qué? Para que no esté colgado. Afrontar, se ve si generalmente se ha cortado puede ser un objeto cortante o pulso cortante, se ubica los bordes, se afronta ahí básicamente los bordes. Algunos ejemplos probablemente va a haber y vamos a poder aportar. La presión directa sobre la herida con cualquier sustancia, cualquier telar, cualquier estructura a este nivel. Si de preferencia la puedo hacer yo estéril, lo hago estéril. Si yo tengo en mi mochila un grupo de gasas, lo hago con gasas. Evitar siempre que no sea el algodón directo. El algodón es muy simple. ¿Por qué? Porque se desmenuza y puede más bien haber o quedar cuerpo extraño dentro. Y eso se puede comprometer después con un cuerpo extraño. Queda un bultito, hemos tenido también para hacer esta presión directa. Una vez que yo hago presión directa, más o menos así, puedo yo hacer una especie de cobertor acá, cubrir completamente. Cubro y puede ayudarme para que yo lo pueda trasladar. O yo mismo, una persona propio se puede hacer un corte a ese nivel, hago la presión directa, lo cubro, hasta que me pueda trasladar, donde me puedan brindar la atención clínica, ¿no? Siempre, tal vez tener una cultura básica de vasos sanguíneos importantes, grandes, donde yo voy a tener que hacer la presión. Por ejemplo, si el corte, imagínense, puede hacer a este nivel, yo puedo levantar el miembro superior, ponerlo en alto y miren, y hacer una presión a este nivel. Quien tiene algún conocimiento de algunos vasos importantes, arterias importantes, yo hago la presión a este nivel y ya pararía o anularía el resto de este sangrado. O acá, más de uno sabe que nosotros tenemos, las personas, zonas inguinales por donde pasan vasos bastante importantes. Una presión a estos niveles anula el paso sanguíneo al resto de la zona, a la continuación de la zona. Por lo tanto, también sería una alternativa esta presión de vasos importantes para poder quitar o disminuir el sangrado. Finalmente, este propósito de torniquete, como el ejemplo burdamente lo está explicando, solamente en casos de amputación tenga que yo hacer un torniquete. Y ese torniquete me puede durar o me puede trasladar a la persona. El tejido perdido, el tejido que se pierde, si es encontrado, imaginemos que nosotros encontramos una persona amputada, así, como esta que está acá. ¿Cuánto creen que me puede durar a mí llevar el miembro superior para que pueda ser pegado, vamos a llamarlo así? No me dura mucho. Si es en condiciones normales, o sea, si yo no voy a trasladar este miembro que se ha perdido en una bandeja con hielo, si no lo esterilizo, si no lo coagulo,
va a ser muy complicado que me dure mucho. Esto no dura más de 15 minutos a 30 minutos y la pregunta es, ¿ustedes creen que llegando a la puerta de la Mercedes en 2 minutos, en 10 minutos más lo van a pegar? No, no lo van a pegar. Entonces, prácticamente una estructura amputada es casi imposible poder recuperar, salvo que por suerte inmediatamente se cuente con el equipo quirúrgico y participe acá pues todo el equipo cardiovascular para hacer la unión de los vasos más importantes y los injertos respectivos para que pueda recuperarse en la estructura. Si no es así, lamentablemente prácticamente es una estructura perdida. Es solo anterior, es frente a una hemorragia externa que yo la pueda verificar. En cambio, si yo no puedo ver la hemorragia, por lo menos la debo de pensar. Por lo menos lo debo de pensar. Por ejemplo, accidente de tránsito. Un accidente de tránsito muy contuso. Ahora nos exigen el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Ese cinturón de seguridad hace un recorrido a nivel de abdomen más o menos. Si hay una contusión, hay una desaceleración fuerte, o sea, va en conducción del vehículo y va contra una barrera y desacelera, la aceleración se hace cero en ese instante, la contusión interna va a ser fuerte, desde cavidad craneana hasta cavidad abdominal. Y lo que hay que pensar es que internamente haya un sangrado. Hay que pensarlo, definitivamente. Y hay que actuar pensando que sea una hemorragia interna. Porque si yo pienso, no, quizás no sea, cuando ya tengamos signos de hemorragia interna, es bien difícil revertirlos. ¿Por qué? Porque la hemorragia interna generalmente nos lleva a esto, a shock. Nos chocamos, los pacientes se chocan, entran en shock. Y ahí sacar a un paciente, más que otra cosa, me parece que puede terminar hasta en cuidados intensivos. Entonces, repito, es preferible frente a impactos grandes o frente a contusiones severas pensar en esto. Hemorragia interna. Si yo pienso en esto y doy mi primer auxilio o doy mi terapia o mi conducta a tratar es para una hemorragia interna, puedo evitar complicaciones. En medicina, muchos de nosotros los profesionales médicos pensamos mejor de más a pensar de menos. Puede ser yo muy arriesgado y decir, no se preocupe. Yo puedo decirle a mi emergencia, a la enfermera, a ver, ¿qué tiene ese pacientito? No te preocupes, es simplemente una cefalea. Dale una pastillita o ponle una política y regrese mañana en la mañana, por la guardia. Puede ser muy arriesgado, pero en ciertos casos. Pero en casos donde se comprometen hemorragias, es mejor pensar de más. ¿Qué puedo yo pensar o qué me podría hacer pensar de que haya una hemorragia interna? El abdomen, cuando yo hago un abdomen normal o palpo, es blando. Pero si yo hago una presión pequeña en el abdomen y está duro, el abdomen rígido, pienso que puede haber algo adentro sangrando. Hay pérdida de líquido. ¿Qué otra signo, qué otra manifestación me dice puede haber una hemorragia interna? Los hematomas en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, yo estuve en la emergencia una vez en el Almanzor de visita y llegó una señorita que no sabía lo que le había ocurrido, pero la habían encontrado. Ustedes han visto más o menos en los edificios en nuestra luz central, donde no hay niveles, solo hay un espacio. Y tenía una serie de hematomas, o sea, golpeada por todos los lados. O le pegaron, ¿no? O le dieron una golpiza, o se cayó. Así de simple.
obviamente lo más probable era que se había caído. La habían encontrado así en el edificio. ¿Y qué tenía? ¿Qué características tenía? Hematomas en diferentes partes del cuerpo. Pensar en hemorragia interna. En este caso, no necesariamente una hemorragia interna abdominal, sino también una hemorragia interna craneal, definitivamente. Es más, paciente inconsciente, no tenía conciencia, desorientado, somnoliento, pérdida de la conciencia, hemorragia interna. Pérdida de sangre por orificios genitales o del fin del aparato digestivo, lógico. Tuvo una contusión grande, una caída, un golpe, y hay pérdida de sangrado por vagina, pérdida por recto, pérdida por uretra en el varón. Hay que pensar en hemorragia interna. Pérdida por oído, otorragia, pérdida por nariz, rinorragia, pensar en sangrado interno. Hematemesis es cuando hay pérdida de sangre por cavidad oral. Fracturas cerradas, definitivamente. Si hay imagínense, una evidente asimetría, la vez anterior vimos lo que era fractura con ustedes, una gran hinchazón, vamos a llamarle así, el edema, un tumor grande, con hematoma, doloroso y asimétrico, pensar en una fractura y que adentro haya, en esta fractura cerrada, adentro haya un hemorragia. O simplemente manifestaciones de choque. Lo que les decía de la señorita que se había caído. Somnolencia, pérdida de la conciencia, hematomas generales, le tomo la presión baja, le tomo la frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria baja, temperatura cayendo la temperatura, bajando mucho la temperatura, pienso en que puede haber una hemorragia interna. ¿Qué características son las que les he dado? Son manifestaciones de shock. Entonces, frente a eso, más o menos general a la hemorragia externa, hemorragia interna, lo que comúnmente llama la atención o hay que concluir es que hay que actuar no con pérdida de tiempo, hay que actuar de inmediato. ¿Con qué? Con lo que tengamos, o no complicar. Porque si, por ejemplo, hay una hemorragia interna craneal y yo trato de que, no sé, si no lo traslado al paciente inmovilizado, le complicaría la hemorragia. O una hemorragia abdominal, si yo trato de repente de cargarlo, o sentarlo, o no sé, o cargarlo sobre el hombro, puedo hacerlo con una mayor presión y lesionar algún órgano más importante, caso de vaso, caso de hígado, por ejemplo, los mismos riñones. Entonces, primero actuar con conocimiento, sabiendo los dos tipos de hemorragias y qué hacer. Seguramente conforme pasen algunas imágenes voy a darme cuenta qué es lo que tengo y cómo es que voy a hacer. Y a los signos de shock que puedan tener, ¿qué debo de hacer inmediatamente? ¿Cómo les dije que estaba la temperatura? ¿Subía la temperatura o bajaba? Baja, cae la temperatura. Un paciente que está pálido, que está frío, lo debo de cubrir. Cúbralo. Con lo que tenga, cúbralo. O ustedes mismos, si es una persona de repente que está, no sé, haciendo alpinismo en una zona lejana con ustedes o de paseo fuera y empieza o se ha caído con un golpe, cúbralo. La temperatura de ustedes puede transmitirle al otro cuerpo. O si tienen una frazada o algo que cubrir. Pies en alto. Esa maniobra se llama maniobra de una persona que lo estudió, maniobra de Trendelenburg, donde yo debo de subir los pies para que el retorno de sangre sea mucho más rápido o fácil hacia la bomba cardíaca. Liberar de ropa apretada, medias, polos ajustados, casacas, ropa interior cortada. ¿Por qué? Porque hace presión, aumentaría los hematomas, no ayudaría al retorno circulatorio.
venoso, que es lo más importante. Nosotros queremos en ese momento que la sangre venosa retorne al corazón, para que la circulación continúe, para que no se detenga la circulación. Entonces hay que retirar todo eso. No dar nada de beber, lógico, porque si tiene cuadros de inconsciencia, si yo le doy de beber, yo le doy algún líquido, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede aspirar. No va a ir por la vía digestiva, sino va a pasar al aparato respiratorio. Y lo que puede lograr más bien es un ahogo o una aspiración. Se puede morir. Y recuperar esto. Cuando dicen instalar vía venosa, o sea, quiere decir un suelito, lo que conocemos nosotros como un suelito. Si tenemos la persona indicada, un paramédico o una persona de salud, inmediatamente instalar una vía. Para hemorragias grandes, puede ser hemorragias grandes o hemorragia interna, que le canalicen una vía, que le pasen líquido. ¿Por qué? Porque la pérdida que está haciendo, yo lo puedo recuperar y puedo mantener. La circulación, idealmente, la tengo que mantener. Esta posición es los pies en altos, y es una posición que le puedo llamar como anti-shock, o que más o menos me va a referir así de esta manera, y que es llamada como Trendelenburg o Trendelenburg, como guste. Y aquí me hace referencia que yo lo debo de canalizar. Tengo que ponerle una vía para que yo le pueda recuperar los líquidos que está perdiendo. Hay que recuperar la volemia, que se llama. Recuperar volumen por volumen. También se hacen personas que están vomitando, para salirnos un poco del tema. Persona que está vomita, tengo que agregarle una vía para que le recupere el volumen perdido. Igual en hemorragias tengo que hacerlo. Son otros tipos de hemorragias, externa e interna, y estos son los orificios naturales. Potorragia. Esto se ve, por ejemplo, a veces en polvorines, en estruendos, en sonidos muy intensos. Ruptura de membrana timpánica puede generar una potorragia. Se puede ver también no sé si alguna vez han visto, han escuchado, hay ingreso acá de algunos insectos y que lesionan las membranas timpánicas. Puede haber potorragias, sangrado de cavidad nasal, de fosas nasales. Esto hay que verlo de una manera a veces fisiológica. Hay personas que son así, que ya sangran normalmente por la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque son frágiles en los vasos sanguíneos posteriores, en cavidad nasal, y que lo que necesitarían no es o lo que les ocurriría no es por contusión ni por un factor externo, sino bien por propio factor de ellos, ¿no? Es una situación de fragilidad capilar que le llamamos nosotros, y que lo que debemos de hacer es cauterizar esos vacíos. Pero que también puede ocurrir, por ejemplo, en contusiones, en accidentes de cara, o simplemente a veces en abundante alergia o procesos faríneos superiores grandes, también puede haber sangrado por irritación. Esto es la hematemesis, diferenciar esto que se llama hemoptisis o hemoptisis, cuando es un problema respiratorio, caso por ejemplo de pacientes con tuberculosis, pérdida de sangre, y esto que se llama ya no hemoptisis, sino hematemesis, cuando es del aparato digestivo, caso por ejemplo de úlceras del aparato digestivo, caso de varices también en el esófago, varices esofágicas, pérdidas de sangre por aparato digestivo. Igual ambas se van a dar por la boca, pero entonces por aparato respiratorio y otro por sistema digestivo. Si nosotros dejamos de que el paciente pierda sangre, si nosotros no controlamos la pérdida de sangre, lo que lo vamos a llevar a hacer es que entre en un shock. Se choca el paciente. Es lo que hay que evitar. Y no necesariamente que nosotros dejemos de hacer, porque tal vez nos podemos encontrar, puede ser hasta en labores, de que quizá este paciente no lo hayamos visto desde el inicio y ya se cayó, ya tiene una hemorragia, ya han pasado minutos o ya han pasado horas y no lo han podido controlar. Entonces, tal vez ya este paciente esté en un proceso de shock.
¿Cómo lo puedo reconocer? Hace un momento hablaban de algunos signos de choque. ¿Cómo lo puedo reconocer? Porque es un paciente pálido, frío, piel un poco tersa, húmeda. Si es que puede manifestarse por la pérdida, no va a decir que está de sed. Entra en debilidad porque entra en una anemia. Pulso, si nosotros tocamos los pulsos, es bajo, bastante bajito. Es rápido el pulso porque trata de compensar. Como la sangre se está perdiendo, el corazón va a tratar de compensar la poca sangre que tiene y empezar a funcionar. Respiración lenta, profunda, para tratar de coger la mayor cantidad de oxígeno. Está con un compromiso del sensorio, la conciencia está comprometida, no está consciente, puede estar desde somnoliento hasta soporoso, se llama, o sea, pérdida de conciencia. Tiene escalofríos, temblores, y el peor caso del shock es que este se encuentre en coma, en estado simplemente de no respuesta. Hasta ahí lo podemos encontrar al paciente, aún no muerto, pero hasta ahí lo podemos encontrar al paciente si es que no se han controlado los sangrados, tanto externos como internos, y por qué no decirlo de los orificios también. No es mucho, pero si el sangrado nasal también se ha visto por contusión, a veces en grescas, puede ser callejeras, o hasta los mismos niños. Nosotros hemos visto en emergencia los niños se golpean en las escuelas y se propinan golpes tan intensos que hacen un sangrado nasal, y el sangrado es bastante profuso. En el colegio están acostumbrados a decirles que nada, solamente levanta la cabeza, nada más, levanta y ya va a parar. Sí, pero si hay una ruptura en la parte posterior, puede ser una ruptura de tabique, de cornetes ahí, ese sangrado no pasa, así esté 30 minutos ahí. Entonces lo que hay que hacer es hacer una presión. Imagínense que hasta en esas cosas se hace presión. Se pasa una mecha. Nos preparan en un hospital unas cintas de gasa, se llama mecha nasal, hay que ponerle su mecha. Compresión. La compresión de la fosa nasal, de la parte posterior de vasos sanguíneos, hace hemostasia, que se llama, hace coagulación. Esto tenemos que hacerlo nosotros. Esto nosotros debemos de prepararnos para actuar. Esto es antes de que llegue al hospital. No necesariamente el personal de salud. No, bueno, como yo no soy enfermero, como yo no soy médico, no me han enseñado, lo miraré, es algo. Tengo que tener idea, al menos de hacer algunos de los pasos, si no es todos, de los que tengo acá. Si ustedes evalúan al paciente, les dará más tiempo si el paciente está consciente, si el paciente responde o no, a que un paciente esté pues confundido, esté soporoso, somnoliento. El primer caso les da más tiempo. Si fuese un sangrado, como el que hemos puesto de ejemplo de dos niños o jóvenes en un colegio, si es el sangrado por la vía nasal y además está inconsciente, o sea, está tirado en el piso, yo tengo que permeabilizar la vía. O sea, yo tengo que al menos mantener la vía respiratoria recta o evitar que ese sangrado por vía nasal pueda aspirar al mismo paciente. Basta con yo colocar la forma recta de la vía respiratoria hacia un costado, permito la evacuación por un lado y evito que se pueda aspirar con su propio sangrado. Esto no lo van a poder hacer, tal vez con oxígeno, pero, miren, a veces hasta de algunas personas empíricas aprendemos. Ustedes han visto cuando alguien se cae o alguien está desmayado en la calle, lo lógico es que lo rodeemos todos, alrededor que estemos todos mirando y todo eso. La idea, ¿qué cosa es?
La respiración como era profunda del paciente, quería ganar oxígeno, por lo tanto le debemos de dar espacio. 2 o 3 personas que conozcan de primeros auxilios, basta que estén al lado para ver cómo lo apoyan. Porque si muchos queremos simplemente tratar de ver de qué se trata y lo rodean como 20 personas alrededor, lo único que están haciendo es quitarle espacio para que pueda respirar. Entonces, esto no necesariamente se refiere a que yo le dé balón, con un balón de oxígeno, sino simplemente darle el ambiente o el espacio necesario para que respire. Ya les expliqué más o menos por qué se le debe de cobijar. Hay que cubrir al paciente, porque entra en escalofríos, le baja la temperatura. Esta posición en anti-shock, ¿no? La posición anti-shock que lo conocíamos nosotros como Trendelenburg. Esto, bueno, ya es prácticamente, si no es hospitalario, es para una persona que conozca una vía permeable, o sea, una vía endovenosa. En este caso, la literatura me habla de esta solución que es parecida al plasma sanguíneo, recuperar lo que está perdiendo, pero basta con un cloruro, basta con agua, nada más. Nosotros le llamamos agua, solución salina. Basta colocarle un cloruro de sodio, y me va a esperar. O voy a evitar que entre en el estado de coma, que es lo más peligroso. Y transportar al paciente. Lo tengo que transportar. Tiene que ser o suturado o recuperado con volúmenes distintos al cloruro que yo le he puesto, o no solamente una cierta cantidad, sino ser controlado, monitorizado, sus signos vitales y todo eso, para lo cual, repito, lo tenemos que transportar al paciente. No lo podemos. Evitar la deshidratación, nada más. El cloruro ingresa. El cloruro es un líquido que tiene la misma composición de los tejidos del cuerpo humano. Entonces, el paciente al perder líquido, al perder sangre en este caso, con el cloruro, lo que al primer paso evito es que se deshidrate. Nada más. Lo hidrato, la deshidratación que da. La deshidratación da calambre, la deshidratación da confusión, evito que se confunda, evito que tenga previo. No, medicamentos en ese instante no, en ese momento. Si ya yo tengo el conocimiento frente al personal de salud, si se trata, por ejemplo, de un accidente o algo, ya puedo utilizar una penicilina para prevenir, como hay vía de ingreso a la sangre, prevenir infecciones sanguíneas, qué sé yo, ¿no? Infecciones directas. Puede ser, por ejemplo, yo he trabajado en el ejército y un soldadito una vez, en un polvorín, se reventó una granada, me parece, y estaba todo desfigurado, todo sangrante y todo eso. Inmediatamente, por lo que pudo haber al exterior, se le aplicó sus dosis de penicilina hasta que lo evacuemos, porque era una zona muy lejana. O sea, ya pudo yo administrar, pero con conocimiento. O sea, ya habíamos 2 médicos, le aplicamos los antibióticos, lo que le pusimos fue cloruro, lo que le pusimos fue plasma también, la solución Hemacén nosotros manejamos, y lo apoyamos ya, o sea, reducimos el riesgo a que llegue a estado de coma, porque el chiquito sangraba mucho y probablemente el sangrado no solamente era externo, seguramente que había sangrado interno. Fue mi primera experiencia como médico segurista que tuve en el CNE. Esto de acá es básicamente fisiológico. Esto de acá es para que ustedes entiendan que al final la naturaleza me puede cicatrizar o puede evitar la pérdida de sangre, obviamente dependiendo de que el sangrado sea minúsculo, sea mínimo o no haya compromiso de ciertas estructuras importantes. Se puede controlar. ¿Y por qué? Porque internamente el sistema vascular, el sistema sanguíneo tiene funciones, tiene la fisiología para que pueda controlar los sangrados, las hemorragias. Ese proceso, para que el propio cuerpo trate de controlar su sangrado, se llama hemostasia. Y apenas haya un daño del tejido, imaginemos un corte,
se cortó con una navaja, apenas hay un corte con una navaja, el cuerpo lo que hace, sus vasos sanguíneos lo que hacen son hacer una constricción. Se contraen los vasos sanguíneos. Esto lo llamamos nosotros espasmo vascular. Rápidamente se contraen. Este espacio donde se dañado el tejido, ahora lo vamos a ver en el gráfico, crean una atracción de estas células que están acá, seguramente en algún momento lo hemos escuchado, las plaquetas. Las plaquetas rápidamente van a llenar ese espacio mediante un tapón. Y ese tapón de solamente plaquetas a los agujeros se convierte en un coágulo, se forma un coágulo. Ustedes han visto seguramente el coágulo, ¿no? Se forma rápidamente el coágulo. Y lo que hace el coágulo simplemente se impide la salud. Les ponía el ejemplo de las heridas a veces profundas que se afrontan y llegan a la emergencia prácticamente cerradas, pero hay que abrirlo, hay que aperturar para sacar cuerpos extraños o para hacer el procedimiento de infiltración anestésica y poderlo cerrarlo con un hilo, ¿no? Entonces hay que abrir. ¿Y qué es lo que encontramos cuando abrimos? Coágulos, bloques de sangre coagulada, producto de ponerse en contacto con el exterior, simplemente producto de el espacio, de hacer un tapón plaquetario. Apenas hay daño tisular, se rompió acá el vaso sanguíneo, lo primero que pasa ante esta lesión, el vaso sanguíneo se contrae. Solamente esta contracción puede hacer que este espacio se reduzca. Este orificio, este daño tisular se reduce frente a esta constricción del vaso sanguíneo. Muy importante. Eso nuestro propio cuerpo lo hace. Cuando nosotros iniciamos hoy día la conversación decíamos, la complicación puede verse de acuerdo a los compromisos que pueda tener el paciente. Imagínense un paciente que tenga problemas con los vasos sanguíneos, un anciano. El anciano hará este espasmo vascular al igual que nosotros, no lo va a hacer. El coágulo se va a dificultar mucho más en condiciones normales. ¿Un diabético tendrá los mismos vasos sanguíneos? No, tampoco lo puede hacer. Un niño tampoco lo puede hacer. Es todavía falta de desarrollo en ese caso. Ante este espasmo, todo lo que recorre la sangre, todo lo que recorre la sangre del cuerpo humano, hay unas células, en este caso las han pintado de amarillo, y son atraídas a este espacio, a este daño, son atraídas. Mire, acá ya se atrajo todo esto y hace una especie de tapa, un tapón. ¿Un tapón de qué? De plaquetas. Y aquí ya prácticamente la sangre ha disminuido en salud. Quien haya tenido de repente alguien personal de salud acá, experiencia por ejemplo con tejidos de corte grande, me refiero cuando por ejemplo nosotros operamos, hacemos un corte grande para sacar al bebé de una cesárea, abrimos, apenas los tejidos se abren y empiezan a sangrar, pero conforme vamos presionando con la vasita, solito va parando, solito va parando, solito va parando. ¿Por qué? Porque hay tapón plaquetario. Y este tapón plaquetario, estas plaquetas participan de una cascada de coagulación que tenemos aquí en la sangre, toda la sangre. Y esta cascada de coagulación forma una red de fibras, acá lo dice, malla de fibrina, que lo pega acá, que pega esto, estabiliza el coágulo y prácticamente realiza la coagulación. Es así como se realiza la coagulación, es así como actúa el cuerpo humano en condiciones normales para que pueda evitar de por sí sangrar. ¿Saben dónde podría funcionar o podríamos nosotros entender mejor? Aquí no se le ha sacado acá un diente, aquí no ha tenido una extracción dentaria. Todos me parece que hemos pasado por eso, ¿no? Una exodoncia. Han sacado el diente y cuando han sacado el diente, el alveolo dentario ha roto pues vasos sanguíneos y todo eso. Ahí acaso ha habido afrontación, ahí ha habido sutura, bueno, salvo que lo hayan roto, que por acá alguien le ha puesto puntos en la encía, pues es porque su cirujano dentista hizo una mala tracción y hubo rotura de mandíbula, perdón, de encía, tuvo que poner puntos. Pero en la normalidad nos han sacado el diente, han extraído el diente y ese orificio, ¿qué le han hecho a ese orificio? Únicamente lo que le han hecho es una presión, ¿no es cierto?
¿Con qué le han hecho una presión? Te dan un poco de algodón y ¿qué le dicen? Muerda, ¿no es cierto? Muerda. ¿Qué pasa cuando yo muerdo? Solamente evito esta salida y dejo que actúe esto, el paso 1, 2, 3 y 4. Lo dejo que actúe. Aquí entonces recordaremos algo. ¿Qué les dijo el cirujano dentista? ¿Lo botan el algodón llegando a su casa? No. ¿Lo mantienen por lo menos cuánto tiempo? Al menos 1 hora. ¿Y después qué le dicen? ¿Comen normalmente? No. Tomamos líquido. La idea es no tocar ¿qué? Este tapón plaquetario, no romper la estabilidad de este trombo, de este coágulo. Ahí lo podemos entender claramente cómo es que actúa en condiciones normales una coagulación sanguínea del cuerpo. Y ahí no necesita, repito, puntos, no necesita nada. Desobedece al cirujano dentista. O sea, llega a tu casa y quítate el algodón. Sangra, ¿no es cierto? Claro. Vuelta, está retornando, doctor, sigue sangrando. Claro, entra hemorragia. ¿Qué? Ya llegaste al odontólogo. Ya pagaste, ¿cuánto cuesta una extracción? 100 soles. Vuelta, otra consulta con el odontólogo. ¿Para qué? ¿Qué te hace si llegas tú con hemorragia? Otra vez te pone un pedazo de algodón, muerdes el algodón, hace presión y regresarás a descansar. Otros 100 soles que te cobro solamente por eso. Conociendo yo la coagulación a cualquier hemorragia externa, la presión, si más o menos has tenido idea de cómo funciona la coagulación, yo ya estoy apoyando. Ya por otra lado, esto me conlleva a pensar otra cosa. Hay que entender otra cosa. ¿Qué pasaría si yo un corte, por ejemplo, una hemorragia, he afrontado con un pedazo de tela, algo, puede ser cualquier cosa, un polo de algodón? ¿Cuánto tiempo tendré yo para que se llegue a la emergencia y que puedan darle un procedimiento a esa piel? Este proceso más o menos debe mantenerse hasta unas 6 horas. Si es que pasado ese tiempo no se afrontó algún tejido, no se extrajo algo, ya no se puede afrontar. ¿Por qué? Porque ya existe fibrina, ya existe cicatrización. Un ejemplo rápido es, llega una señora donde yo trabajo en el hospital referencia de Enfermeñate, de la zona de la altura, con una herida, doctor, para que me suture la herida, para que me cosa la herida, dicen allá. ¿Desde cuándo se ha hecho, señora? Era la emergencia de la mañana. Desde ayer, doctor, al mediodía que me mordió creo que un animalito, ¿no? Ya no puedo regresar. Lo único que hay que hacer es más, sangra a ese momento, ya no sangra, ya hay fibrina. Lo único que hago solamente es lavar. De por sí sola la piel va a tratar de recuperar su consistencia y va a cerrar. ¿No? Va a cerrar. Otro ejemplo, por ejemplo, a alguien de repente que lo operaron de apendicitis o sabe que es una apendicitis aguda, cuando yo cierro las cavidades, a veces la herida queda abierta y va cerrando poco a poco, ¿no es cierto? Porque algunas de este tipo de operaciones lo que pasa es que se contamina, porque lo que cortan adentro del apéndice está en contacto directo con el aparato digestivo, y si ese aparato digestivo es pues excreciones. Entonces, si se ha contaminado, es preferible dejar abierto para que yo no pueda contaminar la zona, y se lava y va pasando. El proceso, la naturaleza corporal en este caso, les he puesto sus ejemplos para que vean, para que tengan en cuenta que va a sanar solo, en condiciones normales. Si hay factores, diabetes, pacientes con factores de coagulación, hemofílicos, ¿saben lo que es un hemofílico? Va a tener problemas. Pacientes anémicos, gestantes, va a tener, porque la gestante a veces fisiológicamente es un tanto anémica. Entonces, en eso hay que tener en cuenta. Esto es lo mismo, esto solamente es una situación fisiológica más grande, esto es para personal de salud, para que tenga idea específicamente cuáles son los factores específicos que actúan en estos procesos que hemos visto hace un momento, ¿no? Esto es otra esquemita
Cuando hay un daño, pérdida de continuidad, que nosotros le llamamos solución de continuidad. O sea, ya no hay continuidad. Aquí hay una pérdida de la solución de continuidad. Recuerda, el vasito se contrae solito para que trate de cerrar y atrae a unas células que se llaman plaquetas. Las plaquetas se juntan acá, se juntan las plaquetas y hacen un trombo aquí, un coágulo. Y de tal manera que este coágulo atraiga más factores de coagulación, sale la redefibina y cierra prácticamente. Cierra en condiciones normales. No son la cascada de factores de coagulación. Esto, como repito, es para personas de los últimos factores de fibrina cierran este cicatrización. A muchos de nosotros alguna vez hemos tenido un corte, me incluye ahí, de pequeño el trompo acá me rompió la frente, mi abuelita me escondió porque mi mamá me iba a catanear y solita le diría, cerró solito, ¿no? por estos procedimientos en condiciones normales, ¿no? Y se cierra, simplemente se cierra. Muy bien. Esa es la primera parte de la conversación, de tal manera de que lo que hayamos visto lo tengamos que poner a práctica, o sea, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que vamos a hacer. 3 pasos fundamentales a cualquier tipo de sangrado. Puede ser este grande o corto, cualquiera. Imaginemos miembro superior. ¿Ustedes han visto morir a alguien por cortarse las venas? Película. ¿Qué es lo que pasa? Las personas, varón o mujer, si se quieren cortar las venas, como dicen, y lo hacen más o menos a nivel de la muñeca, el corte que van a propinar acá va a cortar piel y lo primero que van a encontrar son venas, es cierto, las venas. Y ese sangrado venoso es tan profuso y tan a la vez confuso para la persona, como tiene estado en este caso de depresión tal vez, ya lo asusta y el dolor de los filetes nerviosos, de las terminaciones nerviosas libres los hace parar y ya no siguen cortando. O sea, prácticamente solamente un estado transitorio. O sea, ya la chica, esto le pasa más a lo que yo he visto, de verdad, bueno, es lo que he visto, no puedo suponer por estadística, pero lo que yo me he visto es que las chicas son las que se andan cortando las muñecas. Nadie se me muere, o sea, si quiere matarse, pero no se muere. ¿Por qué? Por esto. Se corta, ve el sangrado venoso y se detiene por dolor y por sangrado. Porque si tuviera conocimiento, debe cortarse un poco más profundo para coger ¿qué cosa? Arteria. Ya si coge arteria, entonces de verdad sí son sus ganas de querer matarse. Ya si coge arteria, claro, la arteria va a sangrar más y el sangrado es mucho más. En cualquiera de los dos casos, lo que hay que hacer, si encontraron ustedes ahí, de repente en familia, alguien o un compañero, hacer con el apósito, ¿qué hemos dicho? Primer paso, presión. Ese es el primer paso, hago la presión. A cualquier sangrado superficial profundo, hago la presión. Segundo paso, fijo la presión. Yo lo puedo tener así también y lo puedo trasladar si tengo cerca, pero si tengo alguna estructura con la cual yo deba de fijar, es más fácil para mí poder trasladar. ¿A qué? A que lo pueda trasladar en una camilla. Fijar. ¿Con qué lo fijo? Puede ser con una tela, una manga de una camiseta o una venda, como es la que tengo acá. Fijo el apósito. La vez anterior hemos visto más o menos cómo recorre la venda y es suficiente. Acá sí, ¿saben qué nombre tiene esto? Su nombre es venda elástica, ¿no es cierto? Si yo quiero cubrir nada más un apósito, lo cubro. Después que suturo, pongo una gasa, cubro con una venda. Pero en este caso sí tengo que darle presión. ¿Cuál es la idea que le dé la presión? ¿Cuál es la idea que yo lo ajuste? Es que fije el apósito. Hace un momento hemos visto la constricción del vaso sanguíneo. Le ayudo a constreñir el vaso sanguíneo. O sea, jalo, elastizo acá la rama. Y este es el segundo paso. Imaginemos que esté ahí. Completamos, la venda es un poco grande. Masaje completamos. Una vez que ya yo he fijado, y está bien porque puede ser grande la venda, una vez que ya yo he fijado, además, no alcanzó. Imagínense que no alcanzó. O perdón, no tengo gancho. Fijé y lo fijé. Y puedo trasladar. El tercer y último paso, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? 1, presión. 2, fijo. Y 3, es más, lo puedo acá. Y después
puede hacer una especie de cabestrillo y yo me puedo trasladar con el paciente. Lo puedo sentar en una silla, hasta lo puedo colocar pues, en una camilla y puedo trasladarlo con un vehículo para en hemorragia externa, son los 3 pasos básicos. Al revés o al contrario, lo que yo he retirado, o sea, el miembro inferior en este caso, el miembro inferior es su efecto levantarlo hacia la silla en alto, el tercer paso. El segundo paso es el que yo estoy quitando, en este caso, la fijación, que ya le estoy quitando en este caso. ¿Cuál de los 3 pasos creen que sea más importante? La compresión, definitivamente, porque la compresión solamente yo puedo realizar ese paso y ya estoy ayudando, ¿cierto? Solamente con la compresión. Así que los otros quedan prácticamente de ayuda. Imaginemos a un paciente, a una persona que producto de un accidente de tránsito de repente ha tenido una contusión, expliqué una desaceleración, por ejemplo, en un vehículo motorizado, un vehículo automóvil, haya tenido un choque, se chocó. Entonces, hay signos primero. Reconocer cuándo es probable que tenga un compromiso o que se pueda ir a chocar. O sea, fisiológicamente, hacer un choque o signos, por ejemplo, como palidez, pérdida de la conciencia, debilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos signos a mí me dicen, este paciente puede ser que vaya a chocarse. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Simple, lo coloco en posición vertical. Hay una posición importante, que es la posición anti-shock. ¿Cuál era la posición anti-shock? Los miembros inferiores levantados. Yo le puedo quitar la ropa al paciente, yo mismo le levanto. Esa posición ya me ayuda a mí al retorno venoso a hacerlo mucho más fácil. Hay algo importante, imagínese que fuera nuestro compañero que está acá. Mírelo a cómo está, mire qué es lo que tiene que le pueda impedir la circulación, por ejemplo, grandemente. El cinto, ¿no es cierto? El cinto en este caso podría aflojarse su cinto. Ahí. No vamos a vestir. Ahí, suba el pie, por favor. Y ahí yo ya le estoy quitando compresión. Al quitarle compresión, la irrigación sanguínea es más. Una vez que yo tengo a mi paciente ahí, debo de verificar sus signos vitales. Todos nosotros debemos de tener conciencia de los 4 signos vitales y 2, saber calibrarlos de inmediato. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria? La temperatura puede ser, si yo palpo la temperatura, puedo pensar que es un paciente que se está enfriando. Puede ser que también hay un signo. Lo que pasa es que no lo voy a poder calibrar exactamente. Sin embargo, la frecuencia cardíaca con el pulso a este nivel, yo puedo suponer. ¿Cómo es el pulso en un paciente que se está chocando? Es un pulso que se está haciendo débil, es un pulso que se está cayendo, va disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Cómo es? Si yo veo la frecuencia respiratoria, en este caso en el varón, que puede ser torácica o toracoabdominal, ¿cómo está respirando? Lo veo, es una respiración profunda, es una respiración que necesita de un mayor aporte de oxígeno externo. Entonces, esa respiración me está haciendo a mí suponer de que debo pues actuar. Por ejemplo, dándole oxígeno, dándole el espacio, levantando la circulación, ahí el pulso va a aumentar, ¿no es cierto? Y la tercera, que tiene que tener a veces algún conocimiento, les dije, de paramédicos o algo, ¿cuál era? Canalizar una vía. Para eso, bueno, pues ahí de repente un paramédico, un clorurito y pasarlo. Un porta suero que le llamamos nosotros y le vamos a empezar a pasar. Hasta poder llamar a un vehículo, llamar a una ambulancia o poder trasladarlo a las condiciones adecuadas hasta un establecimiento hospitalario. Pensando en una hemorragia, en este tipo de hemorragia interna. Hemorragia externa más simple, hemorragia interna. Y lo tercero que hemos visto también son hemorragias que
piensas que son por los orificios naturales, lo que hay que hacer es simplemente, igual que los anteriores, taponar, ¿correcto? Taponar para evitar la mayor pérdida de ese. Lo más importante, recuperar el volumen. Este ejemplo que les puse del soldadito, el pequeñito, bueno, el joven, tenía otorragia, tenía rinorragia. No les miento que a veces se veía sangrado, era una lesión grande, sangraba hasta por los ojos, sangraba, o sea, tenía la contusión que le había causado las esquirlas, y se hacía sangrar también las conjuntivas de la pulsa. ¿Qué es lo que haríamos solamente ahí? Vía, de recuperar el volumen que estaba perdiendo. Les dije también que le pusimos un antibiótico para proteger, porque, obvio, si era un cuerpo extraño, seguro que se iba a infectar por las heridas, porque era una quemadura, en este caso es una quemadura por un cuerpo explosivo, por un objeto explosivo. Y esperar nada más que pueda ser compensado a donde llegue, con hacer, con recuperadores de volumen sanguíneo, a veces con medicamentos, caso de adrenalina o corticoides, que puedan recuperar la fuerza cardíaca o la fuerza muscular, o evitar que el estado de conciencia vaya a decaerse. Si hay pérdida de tejido nervioso, es irrecuperable. Pacientes que pueden chocar si llegan hasta la convulsión, y llegar hasta la convulsión es una complicación. Actualmente lo que hay que hacer ya ha cambiado. El ABC que conocíamos antiguamente ya se modificó. Ya la vía aérea prácticamente ya no necesitamos insuflar. Por ejemplo, en este específico tipo de casos, el paciente que entró en shock es por hipovolemia, un shock hipovolémico, por pérdida de sangre. Lo que teníamos que hacer, y seguramente la recomendación hubiera sido, ¿por qué no le dieron reanimación cardiopulmonar? Y reanimación cardiopulmonar es directamente las contracciones. Más de 100 contracciones en el tórax, con una técnica obviamente adecuada, puede ser que lo recuperemos nosotros al accionar el músculo cardíaco, más no la vía respiratoria. Puede ser, pero por ahora, actualmente también no se utiliza mucho la respiración boca a boca. Puede ser por una gasa anterior o una tela, algo que puedo insuflar, pero para eso podemos utilizar las bolsas de insuflación, o sea, lo que llamamos un ampú, que existe, ¿no? Existe en las ambulancias, en los maletines clínicos, existen esos instrumentos. Pero ahí básicamente es contracción cardiovascular, hacer las contracciones seguidas. Nosotros ahora sabemos que debemos dar 100 contracciones, 100 contracciones. Y luego verificar. Más se utiliza respiración y insuflación boca a boca en asfixias y ahogos. Allí sí porque en ahogo, por ejemplo, lo que ha hecho es aspirar líquido. Y nosotros hacemos las contracciones, utilizamos líquido de la respiración, brindamos el oxígeno, de tal manera que cuando recupere la conciencia, tosa, elimine la secreción. O en asfixia, el signo de asfixia, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es el signo clásico de asfixia? Las dos manos acá. El paciente se desespera y va a llevar su mano. Si ustedes ven una persona acá, algo hay ahí, algo hay en la vía respiratoria superior. Hay que eliminarlo. Lo que hay que hacer ahí es una contracción nada más. Nos han enseñado maniobras específicas, pero yo por ejemplo tengo mi mecanismo ahí. No estoy en contra, porque de repente han asistido ustedes a reanimación cardiovascular, a Henrich, ¿no es cierto? La maniobra famosa de Henrich. Es sencillo. ¿Qué ha pasado? Algún objeto extraño ha ingresado y se ha obstruido. Puede ser en faringe, puede ser hasta en laringe, puede ser hasta de repente en tráquea. Pero es simple, porque se ha obstruido, es como si yo tuviera un conducto y lo que quiero es que se regrese, ¿no? Salga, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir si a su compañero, por ejemplo, usted puede decirnos al público su nombre completo? Todo su nombre completo. ¿Cómo se llama? Henry Cristian Quintana Loita. Un poquito más fuerte. Henry Cristian Quintana. Inmediatamente. ¿Qué hago con eso? Yo hago un retorno de la vía respiratoria. ¿Qué pasaría si él hubiera tenido un objeto? Yo no tengo necesidad de ir a hacerle. Claro, yo hago los brazos, hago una presión acá, pero no voy a alcanzar porque es. Pero hago una contracción y puedo hacer lo mismo. Pero usted nuevamente dígale su nombre. Yo hago una presión a nivel de, ¿cómo se llama este músculo de esta acá? El diafragma. Hago una contrapresión al diafragma
y le puedo hacer daño. O sea, no intento cambiar por si acaso la técnica. Esto como anécdota. Que ustedes piensan que está en un restaurante y se atoró de la mesa contigua con un bloque ahí barato, con un poco teclado. A ver, póngase acá para hacer el ejemplo. No, en la emergencia inmediata, lógico. Yo le voy a hacer la presión como quiera. Si es un poco menudito, simplemente lo cojo adelante y atrás y hago una presión fuerte y hago el eliminar. De hecho, eliminar así. De hecho, no fue una asfixia total, fue una asfixia parcial. Un estudiante llegó un chiquito, una presión fuerte y botó una canica de estas con las que juegan. No sé cómo será su juego de los niños. Había intentado pasar y la tenía atragantada. Entonces, todo el mundo quería echarlo, cogerlo. Es más, nos indica, por ejemplo, la maniobra. ¿Qué pasaría si no me ahogo solito, no? Pongo una silla y hago mi misma presión de diafragma, ¿no es cierto? Fácil, yo hago mi mano así y empújese contra la pared, ¿no? Usted se empuja contra la pared o hace usted mismo así y pueda expulsar el cuerpo extraño. Ahora, pregunto, ante la contracción muscular, ¿qué hace usted? Usted comúnmente está ahí reposando, viendo la televisión y tiene una contracción del miembro inferior, lo que llamamos un calambre. ¿Qué hace? Masaje muscular. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Porque repito, la crisis no la vamos a poder evitar. Solamente me va a esperar el masaje muscular. El masaje muscular va a reducir las contracciones y va a evitar que se no hacer cosas como lo que les explicaba el lapicero. Algunos ponen un pañuelo o algunas personas he visto que llegan accidentadas por mordedura de un epiléptico, o sea, por tratar de meter la mano y evitar. La fuerza mandibular es inmensa. Nosotros, alguna vez revisen si gustan, la fuerza que tiene es inevitable. Sácale la mano o ponle el dedito a un niñito nomás de 3, 4 años. Te amputa el dedo. Te amputa el dedo. Fácil, porque además sus objetivos son cortantes. Entonces, imagínate a un adulto tratar de ponerle la mano. He visto personas accidentadas. Una vez llegó un chico, un joven, por tratar de su compañero. Y el compañero, más bien el compañero le pasó el epilepsia y lo llevó al accidentado al mordido. No debe tomar nada.